a terminar en la cara lateral del húmero. Recuerden que en la cara lateral existe lo que se llama la B deltoidea. Aquí una letra B. La impresión deltoidea. Esta impresión deltoidea tiene un labio superior, tiene un labio inferior y tiene un intersticio. En el labio inferior, vamos a ver enseguida, se va a originar el músculo braquial, el labio inferior. En el labio superior es donde termina el deltoides y en el intersticio es la aponeurosis del deltoides, cubre al deltoides. Eso es la B deltoidea. Inervado por el nervio circunflejo o axilar. Y en cuanto a su función, sus fascículos anteriores flexionan el hombro, sus fascículos posteriores extienden el hombro y sus fascículos medios llevan hacia afuera el brazo, es abductor. Después vamos a ver que entre el músculo pectoral mayor y el músculo deltoides va a existir un pequeño canal o surco, se llama surco deltopectoral, por donde pasa la vena cefálica. Eso en cuanto a su relación. Luego tenemos los músculos supraespinoso e infraespinoso. ¿Cuál es el origen del supraespinoso? En la fosa supraespinosa. Esta es la espina, aquí está la espina de la escápula. Y este es el acromión, donde termina la espina, el acromión. Hace un momento el deltoide dijimos que tiene un borde, una porción clavicular, una porción acromial, aquí en el acromión, y una porción espinal, en el borde posterior, labio inferior. Así es el origen del deltoide. Ahora el supraespinoso, en la fosa supraespinosa, por encima de la espina de la escápula, ¿no? Desde allí se dirige hacia afuera y va a ir a terminar en la faceta superior de la tuberosidad mayor, el troquíter, ¿no? En la faceta superior, inervado por el supraespinoso, y también cuando se contrae, lleva hacia afuera el húmero, que es abductor, y a su vez aproxima el húmero hacia la cavidad glenoidea, es un estabilizador de la articulación escapulohumeral. El infraespinoso, ya el nombre lo dice, el origen es la fosa infraespinosa, de allí se dirige hacia afuera, se transforma en un tendón y termina por debajo del supraespinoso en la faceta media del troquíter, un músculo rotador externo. Luego tenemos dos músculos llamados músculos redondo mayor y redondo menor. El menor se origina en la cara posterior de la escápula, cerca del borde axilar. Desde allí se dirige hacia afuera y hacia arriba y termina en la faceta inferior del troquíter. Y el músculo redondo mayor o T mayor también se origina cerca del borde axilar, en la cara posterior de la escápula, por debajo de este de aquí. Aquí estaría el redondo mayor, hay una cresta inclusive que divide a estos dos. Luego el redondo mayor se dirige hacia afuera y va a ir a terminar en el labio posterior de la corredera bicipital. Y el subescapular, este es el músculo subescapular, se origina en la cara anterior de la escápula. Ahí está la fosa subescapular. Desde allí se dirige hacia afuera y va a ir a terminar en el troquino, tuberosidad menor. Tuberosidad menor. Inclusive pasa un ojal, el foramen oval de Weber,
Entre los ligamentos glenohumeral superior y glenohumeral medio se encuentra ese ojal, ese orificio oval por donde pasa el tendón del subescapular. Debido a la formación o a las inserciones y al origen de estos músculos, se van a originar unos espacios triangulares y cuadriláteros en esta región. Lo vemos principalmente en la parte posterior del hombro. Así tenemos un primer triángulo, el triángulo interno, el triángulo homotricipital, formado por arriba por el borde inferior del redondo menor, por abajo por el borde superior del redondo mayor y por fuera por la porción larga del músculo tríceps braquial, del triángulo homotricipital. La arteria circunfleja escapular pasa por ese triángulo. Luego por fuera existe un cuadrilátero húmero tricipital, porque está entre el húmero y el tríceps. Por fuera formado por el cuello quirúrgico del húmero, por dentro por el borde lateral de la porción larga del tríceps, por arriba el redondo menor, su borde inferior, y por abajo el borde superior del redondo mayor. Inclusive un poco más hacia abajo se encuentra el dorsal ancho. Ese cuadrilátero húmero tricipital de Belfo sirve para dar paso al nervio circunflejo o axilar y a la arteria o a los vasos circunflejos posteriores. Existe otro triángulo en la parte inferior, triángulo radial, por donde pasa el nervio radial y la arteria colateral externa o humeral profunda, formado por arriba por el borde inferior del redondo mayor, por dentro del borde lateral del redondo, de la porción larga del tríceps, y por fuera el canal de torsión del húmero. Recuerda que en la cara posterior del húmero se encuentra el canal de torsión o canal radial por donde pasa este nervio, el nervio radial, en su arteria, la arteria colateral externa o humeral profunda. Músculo del brazo, vamos a ir viendo los músculos del brazo, se dividen en región anterior y región posterior. Vamos viendo, región anterior del brazo, tenemos los siguientes músculos, el coracobraquial, el bíceps braquial y el braquial anterior. Coracobraquial, el nombre lo dice, de la apófisis coracoide, de la escápula, del vértice, junto con este músculo de aquí al ladito, que es la porción corta del músculo bíceps. Estos dos músculos, el coracobraquial, porción corta del bíceps, forman el tendón conjunto. Y el coracobraquial se dirige hacia abajo y va a ir a terminar en la cara medial de la diáfisis del húmero, o anteromedial en su parte superior. Este músculo coracobraquial está siendo perforado por un nervio, el nervio músculo cutáneo. El nervio perfora al músculo. También se llama nervio perforante de Casserius. El músculo recibe el nombre de perforado de Casserius, porque el nervio lo está perforando, ¿no? Ese es el músculo coracobraquial. Luego está el bíceps braquial, dos porciones, porción larga, porción corta. La porción corta es medial, así lo van a ver en el cadáver, en el lado interno. Y la porción larga es lateral. La porción medial o porción corta del bíceps se origina en la apófisis coracoide junto con el coracobraquial. La porción larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. Desde allí, esta porción larga
larga es intraarticular, sale de la articulación y se introduce a la corredera o surco bicipital. Desde allí ya esos dos tendones se transforman en músculo. Y el músculo, ya en la parte inferior, otra vez se transforma en tendón. Y ese tendón va a ir a terminar en la tuberosidad bicipital del radio. Por eso se llama tuberosidad bicipital, porque termina en el bíceps. Y no solamente ahí termina en la tuberosidad bicipital, sino que existe una aponeurosis que se confunde con la aponeurosis de la región de los músculos epicondilios. Esa aponeurosis va a cubrir a los músculos epicondilios. Es la aponeurosis del bíceps o lacertus fibrosus, también llamado. Entonces en esas dos porciones termina el bíceps, mediante un tendón en la tuberosidad bicipital y mediante su aponeurosis en la región de los músculos epicondilios. Y el músculo braquial anterior, se origina en el tercio inferior del húmero, en el labio inferior de la B deltoidea, cara anterolateral, cara anteromedial, borde anterior, borde lateral, borde medial, todo en el tercio inferior del húmero. Y va a ir a terminar en la cara inferior de la apófisis coronoide del cúbito. Aquí está la apófisis coronoide del cúbito. Entonces estos músculos son flexores, los músculos de la región anterior. El coraco braquial flexiona y aduce, levanta el brazo. El bíceps braquial, también un músculo flexor, primero supina al antebrazo y luego lo flexiona, es supinador y flexor. Principal función supinador, después flexor. El braquial anterior es flexión del antebrazo sobre el brazo, es flexión el codo, ¿no? El braquial anterior. Todos estos músculos están inervados por este nervio músculo cutáneo. En la región posterior se encuentra un músculo que tiene tres porciones, el tríceps braquial. Una porción larga, vasto lateral y un vasto medial. La porción larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. Aquí está el tubérculo infraglenoideo. Esa es la cavidad glenoidea. El tubérculo infraglenoideo, el tríceps. En el tubérculo supraglenoideo, el bíceps. ¿No es cierto? El bíceps. Aquí el tríceps. El vasto lateral en el labio superior o externo del canal de torsión y el vasto medial en el labio inferior o interno del canal de torsión. Estas tres porciones se unen y termina en el olecranon del cúbito. Esa es la inserción de este músculo tríceps, inervado por el radial, porque por aquí está el canal de torsión, ¿no? Aquí, ¿no? El canal de torsión. El nervio radial viene por aquí, ya lo inerva al tríceps. Y su función de extensión, ¿no? Extensión del codo o del antebrazo sobre el brazo. Ya los músculos del antebrazo. Músculos del antebrazo con 20, 8 anteriores, 8 posteriores y 4 laterales. Región anterior, región posterior del antebrazo y región lateral del antebrazo. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Región anterior del antebrazo. Ahí tenemos el pronador redondo. El pronador redondo tiene su origen. Aquí estos músculos de la región anterior son flexores. Y generalmente la mayoría de los músculos se originan en la epitróquea o epicóndilo medial, también llamado, del húmero, ¿no? Esto es el húmero. Aquí está la tróquea, el cóndilo, el epicóndilo o epitróquea, epicóndilo medial y epicóndilo lateral. Entonces se origina en la epitróquea o epicóndilo medial, un fascículo y el otro fascículo en el cúbito.
fascículos pasa un nervio, el nervio mediano. El nervio mediano está perforando los fascículos o se encuentra atravesando los dos haces, el haz humeral y el haz cubital del tronador redondo. ¿Y dónde va a ir a terminar? En el radio, en la cara lateral del radio. ¿Cuál es la función? El nombre lo dice, ¿no? Tronador. Luego está el músculo palmar mayor, flexor radial del carpo. Se origina también en el epicóndilo. Desde allí se dirige hacia abajo, se transforma en un tendón que va a ir a terminar en la base del segundo metacarpiano y a veces en el tercer metacarpiano. Ese es el flexor radial del carpo. Luego hay el músculo palmar menor o palmar largo, también se llama, o palmar longo, músculo epitroclear, que se dirige hacia abajo, se transforma en un tendón y termina en la aponeurosis de la región palmar. Y el músculo flexor ulnar del carpo o cubital anterior tiene un fascículo humeral, un fascículo cubital. Entre los dos fascículos pasa el nervio cubital. El nervio cubital perfora el músculo cubital anterior. Desde allí se dirige hacia abajo. Vean que todos los músculos estos se transforman en tendones. En el tercio inferior del antebrazo hay tendones, ¿no? Aquí en el tercio superior es músculo. Aquí inferiormente son los tendones. ¿Y dónde va a ir a terminar el flexor ulnar del carpo? En el hueso pisiforme. En el hueso pisiforme. En la cara anterior, en su mitad superior del pisiforme. Entonces, todos estos músculos son flexores de la mano, ¿no? Flexores de la muñeca. Además, el flexor ulnar del carpo, además el flexor es aductor, lleva hacia adentro la muñeca, ¿no? Los otros cuatro músculos de la región anterior del antebrazo se encuentra el flexor superficial de los dedos, flexor común superficial. Es un músculo que se origina en el epicóndilo medial también, o epitróclea, en el radio, en el borde interno del radio, en el cúbito. También eso, entre los fascículos radial y fascículo humeral pasa el nervio mediano y la arteria cubital. Desde allí se dirige hacia abajo el flexor superficial y se transforma en cuatro tendones destinados al segundo dedo, al tercer dedo, al cuarto dedo y al quinto dedo. Cuando estos tendones llegan a la articulación metacarpofalángica, se dividen en dos lengüetas laterales y esas lengüetas se unen a nivel de la falange medial y terminan en la falange medial. Quiere decir que el tendón flexor superficial termina en la falange medial. La función es de flexionar los dedos, ¿no? Y la muñeca. El flexor profundo de los dedos también es un músculo epitroclear, original en la epitróclea, en el cúbito y en el radio, de allí se dirige hacia abajo. Se va a dividir también en cuatro tendones, solo que estos tendones no se dividen en la metacarpofalángica, pasan directamente perforando las dos lengüetas laterales que tiene el flexor superficial, perforan y termina en la base de la falange distal de los dedos. Por eso el tendón superficial, llamado también tendón perforado, el flexor profundo
perforante. El flexor profundo perfora al superficial. El nombre, cómo se inserta, termina en los dedos, van a flexionar los dedos, ¿no? La metacarpofalángica y accesoriamente la muñeca. Flexor del dedo pulgar, flexor largo del pulgar, se origina en el radio, desde allí se dirige hacia abajo. Termina mediante un tendón en la falange distal del dedo pulgar. Falange distal del dedo pulgar. Para flexionar el dedo pulgar, ¿no? Y por último, el pronador cuadrado. Va del radio al cúbito en el tercio inferior. Tiene esa forma cuadrilátero. Todos estos músculos de la región anterior del antebrazo están inervados por el nervio mediano, excepto el flexor ulnar del carpo y los dos fascículos internos del flexor profundo que están inervados por el nervio cubital. Lo demás es nervio mediano. Aquí existe una región en la parte anterior de la muñeca llamado túnel o canal del carpo o túnel carpiano. Ya el nombre lo dice, del carpo, ¿no? Se encuentra en la región del carpo, la parte anterior, aquí, anteriormente. ¿Cómo está constituido? Anteriormente, el túnel del carpo está formado por el retinaculum flexor. Retinaculum flexor. O ligamento anular anterior del carpo, también llamado. Posteriormente, por los huesos del carpo. Lateralmente, por el tubérculo del escafoide y el tubérculo del trapecio. Y medialmente por el hueso pisiforme y el gancho del hueso ganchoso. Así está constituido. Esas son las paredes del túnel carpiano. Anterior, posterior, medial y lateral. Y se forma un túnel, como se dibuja aquí. Aquí lo tenemos en la parte inferior, el túnel carpiano. Por el túnel carpiano, ¿qué estructuras pasan? Los 4 tendones del flexor superficial, los 4 tendones del flexor profundo, el flexor largo del pulgar y el nervio mediano. Ahora, lateralmente, este túnel del carpo está dividido por una estructura aponeurótica que se dirige a los huesos escafoides, hueso grande y hueso ganchoso. Forma 2 túneles osteofibrosos, un túnel medial por donde pasan esas 10 estructuras nombradas, flexor superficial, flexor profundo, los 4 tendones del flexor superficial, los 4 tendones del flexor profundo, el nervio mediano y el flexor del pulgar. Y el túnel osteofibroso lateral pasa al tendón del flexor radial del carpo o palmar mayor, que termina en el segundo metacarpiano. Existe una patología llamada síndrome del túnel del carpo. ¿Por qué se caracteriza? Porque hormiguea los dedos. Eso se llama parestesia. Generalmente da en las personas que escriben bastante en la computadora. Y en que las secretarias, las que trabajan en supermercados, están cobrando ahí, ¿no?, todo el tiempo. Entonces se produce un hormigueo, la parestesia en los dedos, ¿no? Los dedos. Eso se llama síndrome del túnel del carpo. También en la mujer embarazada muchas veces se produce el síndrome del túnel del carpo, pero eso es momentáneo, pasajero. ¿Cuál es el tratamiento? Se hace fisioterapia, antiinflamatorio, pero generalmente es la cirugía. En la
cirugía, ¿qué se hace? La liberación de esta aponeurosis. Solo llegar aquí a la aponeurosis, al ligamento retinaculum flexor, y cortar este ligamento. O sea, este ligamento de aquí. Se corta y se descomprime el nervio mediano. ¿Por qué da parestesia? Porque ya está comprimido el nervio mediano. Entonces, se corta ahí y se descomprime. Esto es tratamiento quirúrgico. Entonces, existe esa patología llamado síndrome del túnel carpiano. Ya saben las estructuras que pasan por el túnel del carpo y cómo está dividido en dos túneles osteofibrosos, ¿no? La región lateral del antebrazo hay 4 músculos. El supinador largo, brachiorradial, se origina en el húmero, borde lateral, en su parte inferior del húmero. Desde allí se dirige hacia abajo y su tendón va a ir a terminar en la base de la apófisis estiloide del radio. También se llama brachiorradial porque se origina en el brazo, ¿no? En el húmero. Radial en el radio, ¿no? O húmero estiloradial, termina en la apófisis estiloide del radio. Es un músculo flexor del antebrazo sobre el brazo. Y extensor cuando el brazo está en pronación. El supinador corto, o simplemente supinador, un músculo epicondilio, se origina en el epicóndilo y en el cúbito. Entre esos dos haces, hace humeral y hace cubital, pasa el nervio radial, la rama motora del nervio radial. Eso se llama arcada de Froxe, como la vemos aquí. Arcada de Froxe. Pasando o perforando al supinador corto el nervio radial, la rama motora del radial. Entonces es el supinador que va a ir a terminar en el radio, ¿no? Luego tenemos el músculo extensor radial largo y extensor radial corto del carpo, o primero y segundo radial del externo, ¿no? El primer radial externo o extensor largo radial se origina en el epicóndilo, al igual que el segundo radial externo, son músculos epicondilios, se transforman en tendones y van a ir a terminar en la base de del segundo metacarpiano y en el tercer metacarpiano. El largo, extensor radial largo del carpo, termina en el segundo metacarpiano y el extensor radial corto del carpo en el tercer metacarpiano. Aquí lo encontramos al primero y al segundo, ¿no? Músculos extensores, también se llaman extensores radial corto y largo, ¿no? Extensores de la muñeca. Luego tenemos los músculos de la región posterior del antebrazo. Músculo de la región posterior del antebrazo. Ahí tenemos el músculo extensor común, extensor del meñique, el músculo ancorio y el músculo cubital posterior. Extensor común de los dedos. Ya estos son músculos epicondilios, se originan en el epicóndilo. Desde allí se dirige hacia abajo y se van a transformar en 4 tendones destinados a los 4 últimos dedos y terminan en la falange distal de los 4 últimos dedos. Es el extensor común. El extensor del meñique, músculo epicondilio, que va a ir a terminar en la falange distal del dedo meñique, uniéndose al tendón del extensor común. El músculo anconio, un músculo epicondilio, que termina a nivel del cúbito, y el músculo extensor cubital del carpo, se origina también en el epicóndilo o cubital posterior y termina en la base o en la apófisis estiloide del quinto metacarpiano, el músculo cubital posterior. Estos son los músculos del plano superficial de la región posterior.
Todos estos músculos son extensores, al igual también que el extensor cubital del carpo, extensor y aductor de la muñeca. Y los músculos del plano profundo, o la región posterior del antebrazo, se encuentra el abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, extensor largo del pulgar y extensor propio del dedo índice. Se originan de los huesos del antebrazo, el abductor largo termina a nivel del primer metacarpiano, el extensor corto termina en la falange proximal del pulgar, el extensor largo termina en la falange distal del pulgar y el extensor del índice va a ir a terminar en la falange distal del dedo índice, uniéndose al del extensor común. Entre estos músculos se va a formar un espacio triangular en la base del dedo pulgar. Si nosotros levantamos el dedo pulgar así, vamos a ver ese espacio de forma triangular llamada tabaquera anatómica. La tabaquera anatómica está formado por una pared lateral, especialmente por el extensor corto, y una pared medial por el extensor largo del dedo pulgar. El piso está constituido por el hueso escafoide y trapecio. El techo está constituido por la piel y la aponeurosis de la región, y el contenido son los tendones del extensor radial corto y largo del carpo y la arteria radial. Esto es la tabaquera anatómica. Volviendo un poquito aquí al hueso del antebrazo de la región anterior, entre este músculo supinador largo o brachioradial y el palmar mayor se forma el canal del pulso. El canal del pulso es donde nosotros nos tomamos, se puede tomar el pulso, la arteria radial, y el medio radial es el contenido. Ahí se toma el pulso. Entonces el tendón del brachioradial y del palmar mayor forman el canal del pulso. Contenido del canal del pulso, la arteria radial y el nervio radial. Y así llegamos a la mano. En la mano existen tres regiones: región externa o región tenar, región interna o región hipotenar y región palmar media. La región tenar, en la región tenar se encuentra el músculo abductor corto del pulgar, el flexor corto, oponente del pulgar, y el aductor del pulgar. Estos músculos se originan en los huesos del carpo, como vemos aquí, y van a ir a terminar a nivel del dedo pulgar. En el dedo pulgar. Así está la función de los músculos, el abductor, separa el dedo pulgar, el músculo flexor corto va a flexionar el dedo pulgar, el oponente y el aductor del pulgar va a aproximar, y el oponente va a oponer a los otros dedos de la mano, ¿no? En oposición. Ese músculo oponente del pulgar es importante porque forma parte, al igual que el aductor, de la pinza, ¿no? De la pinza. La función más importante de la mano, ¿cuál es? Esto, ¿no? La pinza. Pero con la pinza nosotros aseguramos cualquier cosa, ¿no? El vaso, la cuchara, lo que sea, ¿no? Si no hay el dedo pulgar, no hay pinza, la función más importante de la mano. Por eso el dedo pulgar
representa de la función de la mano el 80% del dedo pulgar. El dedo pulgar no hay la pinza, que es lo más importante, ¿no? La región hipoternal tenemos al aductor del dedo meñique, al flexor corto del dedo meñique y al oponente del meñique. Estos músculos terminan en el dedo meñique. Luego tenemos los músculos lumbricales, parecen unas lombrices, por eso se llaman lumbricales, son músculos acintados, alargados. Primer lumbrical, enumerando de afuera hacia adentro, primer lumbrical, segundo, tercero y cuarto lumbrical, se originan de los tendones flexores y van a los tendones extensores a nivel de la articulación metacarpofalángica. ¿Cuál es la función de estos músculos? Es de flexionar la metacarpofalángica y extender las interfalángicas. Inervados los dos lumbricales internos por el nervio cubital y los dos lumbricales externos por el nervio mediano. Y por último tenemos los músculos interóseos. Interóseos palmares e interóseos dorsales. Los interóseos palmares son tres. Primer interóseo, segundo interóseo y tercer interóseo palmar. ¿Dónde se originan? Primer interóseo en el segundo metacarpiano. Segundo metacarpiano y termina en el dedo índice, ¿no? El dedo del segundo metacarpiano. El segundo interóseo palmar se origina en el cuarto metacarpiano y termina en el cuarto dedo, a nivel de la metacarpofalángica. Y el tercer interóseo palmar en el quinto metacarpiano y termina en la metacarpofalángica del quinto metacarpiano. Ocupan la mitad de un espacio interóseo y terminan en el dedo en el cual el metacarpiano en el cual se insertan los músculos interóseos palmares. Esta es la función. Aproximan los dedos, cierran los dedos. Así es. Los dorsales abren, como vemos ahí, aquí. Los dorsales abren y los palmares cierran. Eso hacen los interóseos. Ya los interóseos dorsales son 4, de afuera hacia adentro, primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Dónde se origina el primero? En el primer metacarpiano y en el segundo metacarpiano. Como en el segundo metacarpiano toma sus inserciones mayores, termina en el segundo dedo. Segundo interóseo se origina segundo metacarpiano, tercer metacarpiano, toma sus inserciones mayores en el tercer metacarpiano y termina en el tercer dedo. El cuarto interóseo se origina tercer metacarpiano y cuarto metacarpiano, toma sus inserciones mayores en el tercer metacarpiano, por lo tanto termina en el tercer dedo. Y el cuarto interóseo, donde se origina en el quinto metacarpiano y cuarto metacarpiano, sus inserciones mayores son en el cuarto metacarpiano, por lo tanto termina en el cuarto dedo. Estos músculos ocupan todo el espacio interóseo y terminan en el metacarpiano o en el dedo del metacarpiano en el cual toma sus inserciones mayores. Son reglas que tienen los músculos interóseos. Entonces les decía aquí, los interóseos palmares se insertan en un solo metacarpiano. Es una regla. Los interóseos dorsales en 2 metacarpianos. Otra regla. Ocupan la mitad del espacio interóseo. El espacio interóseo es lo que está entre los metacarpianos. La mitad de un espacio interóseo, los palmares, en cambio los dorsales, todo el espacio interóseo. La segunda regla. Y la tercera regla, los interóseos palmares terminan en el dedo del metacarpiano en el cual se originan. El segundo metacarpiano en el segundo dedo. El segundo metacarpiano en el segundo dedo, el cuarto metacarpiano en el cuarto dedo, el quinto metacarpiano en el quinto dedo. Y aquí se insertan o se originan en 2 metacarpianos, los interóseos dorsales, ocupan todo el espacio interóseo
y terminan en el dedo del metacarpiano, en el cual toma sus inserciones mayores. Estos músculos están inervados por el nervio cubital ulnar, y esa es la función como vemos aquí.